Pues 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy, desarrollando uno de los podcasts que más estabais esperando, tengo la oportunidad, después de una larga travesía, que no os digo lo que llevamos detrás, de contar con un buen amigo, Eduardo Barrecheguren. ¿Qué tal, Pedro? Edu, joder, gracias por estar aquí. Ahora os contará un poquito, Edu, lo que nos ha costado llegar y cómo ponemos a prueba el estoicismo, ya que nos hemos quedado sin grabadora y estamos finalmente en el coche grabando con el móvil, con la supletoria y pues con mucha actitud, ¿no? No, tío, yo creo que esto es lo que te decía, ¿no? Esto debe ser, no sé si el universo, quien sea, ¿no? Que nos quiere demostrar que, oye, a ver cómo de estoicos sois. A ver si esto que vais a hablar hoy lo aplicáis o no, ¿no? Exacto. Y vamos a hablar, bueno, voy a presentar un poquito a Edu, que seguramente si eres seguidor del programa sabrás de sobra quién es, porque ya tiene 2 episodios. De hecho, Edu no es que esté entre los 10 primeros entrevistados del programa, sino que fue el segundo programa de Emotion Me, después de nuestro amigo Jesús Sierra, un reconocido estoico. Y para que no lo conozca, Edu, aparte de ser entrenador, de ser una persona que viaja alrededor del mundo a través porque su trabajo se lo ha permitido así, ya que se encarga de llevar a personas online, tanto en desarrollo personal, sobre todo, como en el mundo del entrenamiento. Edu es una persona que practica el estoicismo y que mucho antes de esta corriente que está llegando hoy, que ahora hablaremos un poquito, si te parece, que es esta corriente estoica, ya llevaba mucho tiempo practicándolo y ya conocía a todos estos autores de los que supongo que estaréis también hartos de oír hablar. Edu, tío, vamos a darle un poquito de caña al programa porque tengo muchas ganas de exprimir un poquito tus conocimientos. Desde aquí, recomendarte encarecidamente su podcast que desarrolla junto con Carlo, Ethos, que puedes buscar en iVoox, donde, vamos, desarrollan desde nutrición, entrenamiento, hábitos, e incluso han desarrollado algún que otro libro, como Las 48 leyes del poder de Robert Greene, que es uno de mis favoritos, y lo hacen de una manera muy coloquial, pero muy fina. O sea, la verdad que desde aquí decir que soy, bueno, yo lo he comentado alguna vez, que soy muy fan, pero vamos, que Edu, tío, vamos a darle caña. ¿Por qué está resurgiendo el estoicismo, macho? Yo creo que, y esto es algo que hemos comentado tú y yo en conversaciones privadas nuestras y tal, ¿no? Yo creo que está resurgiendo porque somos la generación sin objetivo vital, ¿no? Es decir, me gusta mucho hacer la referencia al Club de la Lucha cuando dice que otras generaciones pues tuvieron grandes guerras, crisis y demás, y nuestra generación es la generación de, como dices tú, ¿no? En tu libro, la supervivencia está regalada y es la generación que no tiene un objetivo vital, y el no tener un objetivo vital a veces implica que no tengas una filosofía de vida. Entonces yo creo que, bueno, el estoicismo está resurgiendo, entre otras cosas, gracias a grandes influencers, pero influencers de verdad, como puede ser Tim Ferriss, que es un acérrimo estoico, como puede ser Ryan Holiday, que están volviendo a traernos esta filosofía de vida. Y porque es una filosofía de vida que, mi forma de expresarlo, y espero que esto no se malentienda con todo el tema del feminismo hoy en día, es una filosofía que te hace un hombre. Esa es la forma en la que yo lo veo. Es una filosofía que te hace un hombre. Suena un poco controvertido porque al final, como hemos comentado antes, estamos en el mundo donde cualquier cosa discrimina o ataca a un pequeño colectivo. Pero realmente esto no está para ni atacar el feminismo, ni defender el patriarcado, ni nada, sino por el hecho de que tal vez cuando eres niño, a lo mejor sí, como hemos comentado antes, cuando estábamos tomando un café, tu padre, cuando te caes al suelo, en lugar de a lo mejor decirte, hijo, levántate porque si te caes es importante levantarse, antes te decía, venga, no llores como una niña. Y a lo mejor nosotros hemos crecido con eso porque a lo mejor nuestros padres estaban sesgados por otra generación, pero hoy en día hablar de esa manera es como despectivo, ¿no? Somos niños de los 80 al fin y al cabo, ¿no? Entonces, cuando yo digo eso, no lo digo con esa intención. Creo que es la forma en la que
yo me expreso para explicar un concepto que creo que si lo intento expresar de otra manera no se va a entender igual porque no voy a encontrar las palabras necesarias. Entonces lo que quiero decir con esto es, cuando digo te hace un hombre no es una cuestión de hombre o mujer, sino como del paso de niño a hombre, ¿no? Es una filosofía que entre otras cosas te enseña a hacerte responsable de tus acciones, a hacerte responsable de tus pensamientos y a que tengas claro cuáles son tus principios en la vida y qué es lo que estás buscando con esos principios, en lugar de moldear tus principios en base a los acontecimientos que te rodean, ¿no? Totalmente. De hecho, ahora que comentas esto, tengo un texto, tío, creo que era de Epícteto, que comentaba como que una de las circunstancias del estoicismo, espera, ¿qué decía? Perdona, tío. Aprender a diferenciar qué está bajo tu control y qué circunstancias escapan de ello, ¿no? Era como que el manual de Epícteto comienza con algunas cosas dependen de nosotros, otras no. ¿Dónde está? Aquí está, perdona. Estoy tomando apuntes para que lo esté escuchando y justo se me había perdido una página que tenía por aquí. Y es que Epícteto desarrolla que todo daño o beneficio procederá de su propia persona. Es como desarrollar un sentido de máxima responsabilidad por nuestros actos. Y hoy por hoy podemos elegir el sentido de responsabilidad o el sentido de víctima. Es que no gano más porque mi jefe no me paga más. Es que me encuentro triste porque mi novia me trata mal. Es que mi equipo de fútbol juega muy mal, ¿no? Y tal vez el estoicismo dice, no, mira, todo lo que estás comentando, mira, tu jefe te paga mal porque tú decides ser un jefe. Tu novia te trata mal, seguramente, porque tenga sus motivos que no estás teniendo en cuenta y si te preocupas porque tu equipo juega mal, pues cámbiate de equipo. Sí, al final esa es la parte, ¿no? La parte importante, la de, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Independientemente de que te merezcas que te trate tu novia mal o no, independientemente de que te merezcas que tu equipo pierda o no, lo que sea, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Tu novia te trata mal? Vale, lo primero examina a lo mejor cómo le tratas tú a tu novia. Y lo segundo examina si a lo mejor es la persona adecuada con la que deberías estar. Es decir, en lugar de ser una víctima, ser responsable de las acciones que vas a tomar en base a las cosas que te ocurren, ¿no? Lo que dice Jocko Willing con Extreme Ownership es, tú imagínate, tío, que vas andando por la calle y te tropiezas y te rompes una pierna. Joder, macho, es una putada. A lo mejor no te merecías que se te rompiese una pierna, pero ¿qué vas a hacer al respecto ahora? ¿Vas a lloriquear y no te vas a operar, no vas a hacer rehabilitación, o vas a coger las riendas y vas a decir, oye, mira, me he roto la pierna, no me lo merecía, pero independientemente de que me lo merezca o no, ahora soy yo responsable de qué voy a hacer después de esto. Entonces voy a intentar recuperar lo mejor posible. Y yo creo que tú ahí eres el ejemplo más claro para todos los que vieran la transformación que has hecho desde que te recuperaste. Tío, o sea, yo me acuerdo, tío, con los primeros vídeos que subiste cuando dejaste ya, cuando te hicieron la operación y ya dejaste de estar... la bolsa. Sí, eso es. Y, tío, fue brutal que subieras esos vídeos, porque eso es como decirle a mucha gente que está en esa situación, y a lo mejor está en esa situación incluso porque lo ha decidido, porque no ha decidido hacer deporte nunca, o ser sedentario y tal, en plan, oye, que he vuelto a la casilla de salida, acompáñame en este viaje, porque lo que voy a hacer ahora es hacerme responsable de mi vida. Y ahora yo decido que no me voy a quedar en esto. Voy a volver a recuperar la fuerza que tenía, la motivación que tenía, volver a hacer las acciones que hacía. Y a lo mejor al principio no soy capaz de hacerlas, pero cada día con mis hábitos haré todo lo que esté en mi control para poder recuperar lo que para ti es algo que es muy importante, que es el mens sana in corpore sano, ¿no? Y de hecho, ahora que mencionas eso, te tengo que confesar que para mí no fue fácil. O sea, el hecho de tener un físico muy, muy trabajado y ver cómo diariamente se denigra y no puedes hacer nada para cambiarlo porque los médicos te prohíben cualquier tipo de práctica deportiva y ves cómo cada vez estás físicamente peor. Pero en cambio tienes un montón de personas que no, a lo mejor te siguen por redes sociales, pero tampoco saben cómo está tu estado físico. Y dices, no, es que tú no tienes ni idea de cómo estoy. Realmente estoy en la mierda y te voy a enseñar que eso que crees que estoy en forma o que crees que estoy fuerte no tiene nada que ver, estoy fatal. Y te encuentras, ¿no?, con que ese estatus que te habías generado cae. Pero no cae a un 5, sino cae a una persona peor que sedentaria o sedentaria, ¿no? Y ves que no puedes ni hacer flexiones y ese estatus por el que a lo mejor muchas personas te tienen de no, es que Pedro Vivar está muy fuerte, pasa a como tú dices, la casilla de salida. Y lo hice como, pues lo típico, ¿no? En plan, quiero motivar a los demás, pero dije, mira, lo que voy a hacer con esto es, voy a mostrar a la gente que estoy en la mierda
para que la gente sepa que estoy en la mierda y me traten como tal, o si nadie me quiere tratar así, ¿para qué? Para decirle, sí, pues voy a decirte que no voy a estar así tanto tiempo y que si tú decides estar así es por tu propia responsabilidad. O sea, no por el sentido este de generoso, de no, pues trate como estás, sino más allá de eso, decir, estoy en la mierda, estoy peor que tú, pero voy a estar mejor que tú. Porque al final era muy jodido, tío. Al final, yo no me dejo nunca. O sea, yo estaba en diciembre, suelo tener un físico bastante trabajado. Y me quedé peor que... Bueno, de hecho, la gente que me hizo contigo las transformaciones estaba el cule a mi lado. Y dices, coño, ¿cómo coño pasas a esto, no? Al final, lo paradójico de todo esto es que esa debilidad física te permitió no solo desarrollar, sino demostrar a ti mismo y al mundo una mayor fortaleza mental. Es decir, para volver a desarrollar el físico que tenías, has tenido que pasar por un montón de penurias y eso implica que tu piel se ha engrosado. Es decir, volvemos al punto ese del paso de niño a hombre, ¿no? Es decir, no, ahí has tenido que demostrar que no eres un niño. Te has tenido que hacer cargo de todo y has tenido que, oye, voy a enfocar mis esfuerzos día a día dentro de lo que yo pueda controlar para volver a recuperar la mejor versión de Pedro Vivar. 100% Edu. Edu, en el anterior podcast desarrollamos lo que es la dicotomía del control y bueno, tú sabes que al final se trata de centrarte o diferenciar al menos lo que puedes controlar de lo que no puedes controlar, de lo que más o menos puedes controlar, ¿no? Lo que es la tricotomía. Y en este, tío, he pensado en ti para desarrollar la visualización negativa, pero como sé que eres un estoico practicante, tú te defines como un intento de estoico, pero al final creo que todos somos intentos de estoico. Al final esto no se trata de, no, yo soy estoico, porque al final, como hemos comentado antes, a mí me gusta la película Batman porque te desarrolla la del Caballero Oscuro, la del difunto Heath Ledger, que es la que te demuestra que hasta Harvey Dent, que es estoico, porque al final no cree en la suerte, es un tío incorruptible, gestiona sus emociones, vas a ser un malvado cuando conoce lo que es el mal. No es malvado, mejor un tío que se deja llevar por el azar. Y quería hablar contigo, porque sé que eres una persona que defiendes mucho esta filosofía de qué es la visualización proyectiva, qué es la visualización negativa y cómo nos enfrentamos a ellas, o cómo una persona que dice estoicismo, que de hecho me suena a un jugador de fútbol, ¿qué es esto? Incluso hay gente que dice, el estoicismo son los que lo aguantan todo, ¿no? Y es en plan, es que no es eso exactamente. Yo cuando digo que soy un intento de estoico, lo que me quiero decir con esto es que el estoicismo es un trabajo que se hace día a día, ¿no? Y que hasta el más estoico no es un estoico perfecto. Eso es. Y que tú mismo te cazas a ti mismo muchas veces pensando cosas que no deberías pensar o cayendo en pequeñas debilidades, y por eso es un trabajo del día a día, ¿no? El ejemplo con lo que haces tú con lo de los baños de agua fría, ¿no? Coño, es que eso es un todos los días levantarte y tener un debate interno de decir, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, en el momento en el que tú un día no lo haces, y no lo haces por pereza o por frío o por lo que sea, ese día no te has comportado como tú crees que un estoico debe comportarse, y ese es un trabajo de todos los días. Y eso aplica a otras muchas cosas, ¿no? Entonces, con el tema de la visualización negativa y la visualización proyectiva, la visualización negativa empieza por definir cómo es el mundo, ¿no? Y a partir de ahí utilizar esta herramienta. ¿Cómo es el mundo? Pues el mundo es que todo es impermanente, ¿no? Como lo que hemos hablado del físico. No toda la vida vas a tener el físico que tienes ahora, porque, para empezar, te pueden ocurrir accidentes, que fue lo que te ocurrió a ti. El tiempo pasa, te vas haciendo más mayor, entonces un tío de 70 años, aunque esté muy en forma, no está tan en forma como un tío que está muy en forma con 30. Los trabajos vienen y van. Al final, compañeros de vida, y compañeros de vida me refiero tanto gente con la que tienes una relación sentimental, como amigos, como compañeros de trabajo, vienen y van. Entonces, la visualización negativa lo que dice es, aprecia a la gente que tienes a tu alrededor y las cosas que tienes, porque imagínate cómo será cuando esas cosas no estén. Porque es probable que en algún momento de tu vida esas cosas ya no estén. Por ejemplo, puedes tener recuerdos ahora de tu niñez que sean muy bonitos y tu niñez ya desapareció. Pero lo que no te das cuenta es que recuerdos que tú estás creando ahora, memorias que estás creando ahora, dentro de 20 años serán como los recuerdos de tu niñez ahora. Es decir, te acordarás de esas cosas que estás haciendo ahora, y ese tiempo ya habrá pasado. Y lo importante es que ahora puedas disfrutar de ese presente, y luego cuando tengas esos recuerdos no tengas ese remordimiento de tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, tenía que haberle dicho a esa persona lo mucho que le quería, tenía que haberle dicho a mi madre esto o lo que sea, ¿no? Y yo creo que
el problema que tenemos es, bueno, hay dos problemas fundamentales que mencionan los estoicos, ¿no? Que uno es la insaciabilidad del ser humano, es decir, que siempre queremos más, y esto va de la mano de la adaptabilidad hedónica, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú imagínate, hay una chica de tus sueños y pues consigues que esa chica se fije en ti, que te dé la opción de una primera cita y tal, bueno, al final es tu novia y al cabo de 2 años o de 3 ya te has acostumbrado a tener a esa persona en tu vida y a lo mejor no le estás demostrando día a día lo mucho que la valoras porque ya te has acostumbrado a eso. Eso es, lo has normalizado. Eso es. En lugar de pensar, oye tío, ¿y si perdiera a esta persona mañana? ¿Y si esta persona tuviese un accidente? ¿O y si esta persona me dejase por otra persona? ¿O y si...? Joder, acongoja pensar en eso, pero te hace valorar de verdad las interacciones con esa persona. Tú imagínate, una de las cosas que hacen los estoicos, y es un poco negro esto, en el sentido de... Dicen que te imagines a tus familiares muertos, porque entonces cada una de las interacciones que vas a tener con ellos va a ser mucho más significativa, va a tener mucho más significado, ¿no? Si tú cada vez que te vas de tu casa te imaginas que no vas a volver a ver a tu novia, cada vez que vas a ver a tus padres, imagínate en Navidad, y te vas y te imaginas que no los vas a volver a ver, te vas a hacer cargo de que cada una de esas interacciones sea significativa y que la otra persona sepa que significa para ti mucho, tanto esa interacción como esa persona. Totalmente, de hecho, el memento mori que mencionas, en el estoicismo se desarrolla mucho más allá de la muerte, tío, y es el hecho de pensar que mencionas a tu pareja, ¿no? O a tu familia. Imagínate que ya no tu familia muere, sino que tu familia, tu padre tiene un cáncer, que es peor. Al final porque es peor la incertidumbre, ¿no? Como dices. Y la angustia que te genera. Eso es, el no saber cuánto tiempo va a llevar, lo que está sufriendo, el dolor que está sufriendo. Imagínate que tu novia se hace una quimio y se queda calva. ¿Querrías igual a esa persona? Eso es la visualización proyectiva, ¿no? Eso es, ¿quiero tanto a esa persona así? ¿O quiero a esa persona porque me parece, porque su atractivo? Eso es, porque a lo mejor si quieres a una persona por su melena, piensa que a lo mejor esa melena la puede perder. O sea, ¿te gusta tanto esa persona por su físico? Porque piensa que ese físico es caduco. O sea, yo veo muchas veces, cuando analizo, porque yo, tío, ya te contaré, pero yo tengo una serie o he tenido, yo no sé, intentado corregir, una serie de traumas a nivel de relaciones, tío. Y yo analizo mucho las relaciones. Y yo pienso, cuando a lo mejor unos amigos comienzan, una pareja está saliendo, pienso, escucha, ¿estáis juntos porque ahora tenéis mucho tiempo para veros y os vais a un hotel y os vais este fin de semana de viaje y a lo mejor tenéis planteado el siguiente? Pero a lo mejor no os conocéis en la rutina, porque a lo mejor no os estáis dando cuenta de que nunca has ido a cenar a la casa de sus padres. A lo mejor no conoces a su hermano y no sabes si vas a pasar por esos tragos. No conoces el fango. ¿Sabes? No conoces el fango. O sea, hay que decir, yo creo que todos hemos crecido con lo bonito de las cosas, o nos han enseñado siempre no, porque la vida es maravillosa. En las películas siempre te enseñan, ¿no? La parte más bonita, la cena en París, sobre esto, lo otro. Lo que no te enseñan es pues, las situaciones en casa, las discusiones domésticas, que las hay, todo el mundo las tiene. Eso es. No te enseñan cómo pues una persona cuando se levanta por la mañana no tiene el aspecto que tienen las actrices cuando tú las ves en una película de Hollywood. Exacto. Ni lo tienes tú ni lo tiene tu pareja, ¿no? Entonces, la visualización negativa, además, una cosa que es muy interesante, es que se utiliza como... Tiene 2 vías de utilización, ¿no? La primera vía de utilización es que valores lo que tienes. Y la segunda vía es que te prepares para lo peor. Si tú visualizas de antemano qué es lo peor que puede pasar, y eso lo habla mucho también de Dale Carnegie en uno de sus libros, al final manejas mucho mejor una posible angustia o estrés porque te pones en lo peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué haría yo si llegase a esa situación en la cual me pongo en lo peor, ¿no? Entonces, primero, le pierdes ese miedo a esa situación, por un lado, porque empiezas a desarrollar herramientas de cómo te comportarías. Y segundo, si realmente llegas a esa situación, ya habías tenido a lo mejor una previsión, un plan o lo que sea, ¿no? Eso es. Y al final, es súper práctico, como estás comentando. Dale Carnegie, ¿no? ¿Para qué lo desarrolla Dale Carnegie? Pues Dale Carnegie muchas veces lo hablaba pues hablar en público, pero también a la venta. Si tú, por ejemplo, eres una persona que piensas que te van a decir que no, ya cuentas con el no. Ya vas a llamar a más puertas. Dices, total, cuento con que hoy me van a decir 16 noes. Pero si abres la primera puerta y te llevas un sí, dices, bueno, seguro que la siguiente es un no. Entonces, al final, te estás como preparando para cosas que seguramente, si vas con la actitud de esta mágica de tú puedes, eres una persona genial, que a muchas personas les han inculcado, cuando realmente no es así, porque al final
todo depende con quién te compares. O sea, ¿somos tan buenos? A lo mejor depende. Si nos comparamos Sí. con Eso- unos pringados, pues somos buenos. A lo Eso mejor si es- nos comparamos con Joko Willink y esta gente a lo mejor que está mencionando, Eso es. pues somos unos pringados. Entonces, es como... Ese es un punto muy, muy bueno cuando hablamos ya de la visualización proyectiva, ¿no? La visualización proyectiva al final viene a ser las cosas que te ocurren en la vida, que no las sobredimensiones porque te ocurren a ti y que pienses cómo actuarías o qué pensarías si en lugar de que te pase a ti en primera persona, lo vieses en tercera persona y le pase a otro, ¿no? El ejemplo más claro de esto es, para mí por lo menos, es cuando piensas en cosas que has hecho en el pasado y dices, joder, me comporté como un gilipollas. Y ahora, como ya no tienes un apego a nivel de ego a la persona que eras a lo mejor cuando tenías 20 años, Eso, hace 10 eres capaz años. de pensar que eras un gilipollas. Sin embargo, en aquel entonces, por el apego que tenías a ese ego, a esa, a cómo te identificabas con esa persona y esas decisiones, a lo mejor no decías, no soy un gilipollas, no decías, no, la culpa es de fulano por esto, del otro y tal. Y ahora eres capaz de verlo en el pasado. Lo interesante es intentar verlo en el presente, abstraerte de la situación en el presente y decir, oye, me estoy comportando bien de esto, estoy reaccionando bien, pero ahí creo que es fundamental lo que tú has dicho. ¿Cuáles son tus influencias? Porque ahí puedes decir, ¿cómo actuaría Joko Willink? ¿Cómo actuaría Tim Ferriss? ¿Cómo actuaría Gary Vaynerchuk? ¿Cómo actuaría, en lugar de decir, ¿cómo actuaría Mengano, amigo mío, que es un fracaso en las relaciones amorosas y es un fracaso a nivel financiero? Joder, pues es que Mengano a lo mejor no es la mejor opción para compararte, porque obviamente pues, es un tío que no hace las cosas bien si le va de esa manera, ¿no? Eso es. Entonces, creo que ahí es importante volver rápidamente al punto que hablamos de lo de no haber vivido grandes guerras y cosas por el estilo, ¿no? Dices, joder, imagínate, me caigo y me rompo la pierna, joder, es que putada porque tenía el campeonato de fútbol. Es en plan, tío, que hace 60 años, la gente que había nacido hace X tiempo, no, ya no 60 años, ponte, la gente que nació hace 100 años, esa gente vivía guerras, guerra civil, en Europa hubo Primera y Segunda Guerra Mundial que España no se involucró, pero bueno, en España tuvimos tuvimos la guerra civil, y luego aparte de eso, tío, mi abuelo nació en 1905, 1906, no había electricidad en su casa, no había agua corriente, se tenía que bañar en un cubo, lo que sea, no sé cómo explicarlo. Entonces, claro, tío, es que es... ya no solo párate a pensar en qué haría este fulano que yo admiro y qué tal, no, ahora párate a pensar en si yo hubiera nacido en otro momento de la historia con menos comodidades que ahora, con la supervivencia no estando regalada, lo que dices tú mucho, ¿no? ¿Esto me parecería tan grave? ¿O no es tan grave? Te rompes una pierna a principios del siglo XX y a lo mejor te quedas con la pata jodida el resto de tu vida porque la medicina no está en el punto en el que está hoy en día, que te has roto una pierna, no pasa ni media, bueno, te operan, pim, estás parado 2 o 3 meses y ya está. Totalmente. Y de hecho, justo para que no lo sepa, antes queríamos grabar esto en una cafetería, pero se ha estropeado la grabadora y los lavaliers no los hemos podido utilizar, así que he tenido que venir al coche con Edu a coger la grabadora supletoria, que no te voy a decir que contaba con que esto iba a pasar, pero dentro de las posibilidades tenía en cuenta que podría ser que no tuviera batería, que se me acabara la batería del portátil, o sea, que al final esto podría pasar, era como una opción. Y ahí la pregunta es, ¿y realmente es un problema? Es decir, ¿cómo lo quieres enfocar? Joder, vaya putada. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo te hablas a ti mismo? Es súper importante. Es decir, ¿tú piensas en tu cabeza, vaya putada? ¿O piensas, bueno, circunstancias, cosas que pasan, pues, y maniobro y busco una solución, en lugar de cagarme en todo, lloriquear o enfadarme, lo que sea, ¿no? Al final, cuando ha pasado esto, me ha gustado mucho una cosa, que es que a Pedro le ha salido del alma. Le ha dicho, tío, mientras no me den una bolsa, todo está bien. Y es que me ha gustado mucho porque es que es algo que te ha pasado a ti y que utilizas ahora como punto de referencia para comparar con chorradas que te pasen en la vida. Entonces, el que no ha pasado por cosas jodidas, es más complicado que tenga un punto de referencia como ese, lo que hemos hablado con las guerras y esto y lo otro, ¿no? Pero coño, ahí es cuando tienes que parar a pensar, yo qué sé, imagínate, tío, no me gusta esto de comer, ya, bueno, es que hay gente en el mundo que se muere de hambre, tío. Yo qué sé, lo que dices, ha perdido un partido el Madrid, ¿y qué? ¿Te va la vida en ello? O sea, te han bajado el sueldo, no llegas a pagar el alquiler, te ha dejado la novia, tío, que ha perdido el Madrid, ya está, o sea, quiero decir, ¿qué, Eso es, ¿no? ¿qué más da? Sí, o en plan, ahora, si estás escuchando esto y estudias una posición, dices, joder, es que he suspendido las teóricas, no me ha dado la ortografía, ¿no? Por ejemplo, esta gente que esté estudiando la Policía para estudiar nacional y vaya por el 3er año. Puede pensar, joder, es que llevan 3 años y me encuentro de puta mierda. O puede pensar, joder, es que me puedo permitir 3 años de estudiar una posición con lo que eso lleva y encima, vale que me estoy estresando muchísimo y al final no estoy donde quiero estar. Pero tío, me estoy cuidando físicamente, cada vez me llevo mejor el temario, estoy conociendo a gente cada vez más interesante y me he quitado a 10 o 15 competentes que han abandonado la posición hace 2 años. ¿Me explico? Pero bueno, pero tú dices, no, es que he suspendido. Lo que no te das cuenta es que seguramente cuando estés en la Academia de Ávila
estés pensando en dónde te van a destinar, diciendo, ¿que dónde me van a destinar? Seguro que me destinan lejos de mi casa y seguro que el alquiler es más caro, y cuando estés allí dirás, es que soy el peor, ¿me explico? Y al final, tío, cuando tú directamente tienes esas conversaciones contigo mismo, te ahorras todo ese sufrimiento. Al final, ese es el enfoque que tú tengas, ¿no? Incluso te pasa algo que es duro y tú puedes tener el enfoque de esto me va a ayudar a ese desarrollo de niño a hombre, o me va a ayudar a engrosar esa piel, me va a ayudar a desarrollar fortaleza de carácter, ¿no? Porque cuando son situaciones jodidas pueden pasar dos cosas: el carácter se rompe o se desarrolla. Entonces, ¿es una oportunidad para que tú desarrolles ese carácter o es el fin del mundo? Pues depende de cómo tú gestiones esa situación y tus emociones, y de cómo tú te hables a ti mismo, cómo tú plantees esa situación. Es decir, por ejemplo, con lo que te pasó a ti, ¿no? Coño, tú ahí puedes decir, joder, me cago en la puta, que seguro que lo dices. 100%. Y puedes decir, vale, ¿y ahora qué? Y el ahora qué puede ser, pues mira, tomar por culo todos los años de entrenamiento, a la mierda, ya lo he perdido, pues ya no me importa una mierda. O puedes decir, no. Esto es una oportunidad para que yo le demuestre al mundo de lo que estoy hecho. Y ya no solo al mundo, sino a mí mismo. Y el hecho de demostrárselo al mundo en el proceso es algo que te mantiene en la línea recta. ¿Por qué? Porque el momento en el que tú haces público ese primer vídeo, te estás obligando a demostrar que puedes. Porque lo has hecho público y ya no lo puedes. No es algo que te dices solo a ti mismo y dices, no, os voy a demostrar que me voy a poner en forma. No, es que tú lo hiciste público y dijiste desde el día 1, estos son 75 kilos, he perdido músculo y voy a llegar a 90. Y aquí lo tenéis. Y lo dijiste no cuando ya has llegado a 90. No, estando en 75 kilos, sin ningún tipo de garantía, es cuando tú lo pones ahí en el mundo y dices, oye, yo pongo la presión sobre mí mismo. Esto es lo que voy a hacer día a día y os voy a enseñar cómo se puede pasar de esto a esto. Y utilizas ese proceso para desarrollar tu fortaleza mental a la vez que desarrollas tu fortaleza física. Y es más, Edu, tío, ahora que comentas eso, antes de llegar a eso, ¿no? Después de estar denigrándome físicamente, lo peor fue cuando tuve el accidente, tío. Al final, yo tuve el accidente y yo, pues igual que ahora mismo tengo mis planes para 2020, a mí esto me pasó en marzo. Te puedo decir que mis planes de 2019 no los desarrollé. O sea, desarrollé, te puedo decir, un 15%, ¿vale? Al final de enero a marzo, aquí en España, luego a lo mejor viajas más y no eres tan consciente de que en España todo el bacalao se corta de marzo a septiembre. Sobre todo aquí en Madrid por el tema del clima, tal. Al final las personas están más tiempo en casa, etcétera, ¿no? Pero yo dije, tío, te pasas la vida diciendo la vida no se hace más fácil, eres tú quien se hace más fuerte, lo único que importa es la actitud, etcétera, y te ha pasado esto. ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Cómo quieres quedar ante el mundo? ¿Como un tío que se ha rendido el primer día? ¿O como un tío que tarde lo que tarde va a salir de esta? Y me puse eso en mi cabeza y dije, tío, voy a enfrentarme a esto como Dios. Y tío, esto me pasó el día de la operación, al día siguiente, que no se me olvidará. Vino Lucía es mi chica, mi pareja, y una de las enfermeras dijo, esta persona es la persona más positiva que ha pasado por aquí. Y en ese momento, tío, más allá de Instagram, más allá de los mensajes que me pueden llegar, ¿no? Que son geniales, de personas que me apoyan, dije, tío, esta persona que te está viendo aquí, que ve muchas personas pasar por lo que tú estás pasando o parecido, ha dicho eso, tío. Y te juro, tío, que fue como un reforzar de carácter que no te puedo asegurar que me dio mucha fuerza, tío. Y hay una cosa, tío, que es importante, que es céntrate en lo que puedes controlar, ¿no? Con el tema de la dicotomía del control que trataste tú en otro podcast también. Y es, ¿qué es lo que podías hacer tú ahí? No podías hacer ejercicio, no te dejaba el médico. Escribiste un libro. Sí, tío. Escribiste un libro. Es que utilizaste, yo me acuerdo, tío, que tuvimos una conversación en verano y por Skype y estabas ahí escribiendo 10 horas al día o algo así, tío. Y fue como, si no hubiera pasado eso, a lo mejor ese libro nunca hubiera visto la luz del sol, la luz del 5 día. años o así. Claro, porque es algo que conlleva mucho tiempo y mucha dedicación, mucha... Sí. Y ese libro ahora está ayudando a miles de personas. Es que al final, tío, es cómo enfoques tú la situación. Y tú dijiste, tío, no puedo hacer deporte. ¿Qué hiciste? Voy a andar, que es lo que puedo hacer, voy a dar pasos. O sea, 1 es más que 0. En vez de igual de quedarme sentado, voy a andar. Y voy a escribir el libro que siempre he dicho que voy a escribir, que estoy tardando en escribir, pues ahora tengo el tiempo y tengo la motivación para hacerlo. Y el libro además precisamente va de lo que tú estabas experimentando ahí. O sea, el libro al final, por lo que yo no lo he leído entero todavía, pero por lo que he leído, es un conjunto de lecciones de todas aquellas autores, personas y demás que te han influenciado a ti en tu vida a ser capaz de superar una situación como esa y al final
yo el libro lo veo como una serie de lecciones y herramientas para enfrentarte a lo que sea que te eche la vida y para saber tener una perspectiva de la vida que vaya acorde a tus metas reales. ¿Qué quiero decir con tus metas reales? La felicidad es el problema, ¿no? Este es el título del libro. Sí. Es decir, ¿cuál es el problema? Que la gente dice, yo quiero ser feliz. Bueno, ¿qué implica ser feliz? Y yo tengo amigos que me dicen, para mí ser feliz son mis hobbies. Vale, desarróllame eso. Pues jugar al golf con mis amigos. O sea, que es para ti ser feliz es el propósito de dos cosas. Uno, mejorar tu handicap, mejorar, o sea, desarrollar esas habilidades y compartir eso con tus amigos. Entonces no es ser feliz por, ¡pum!, magia, hada madrina, soy feliz. No, es, tienes un propósito y a medida que vas cumpliendo tus metas y tus objetivos y vas en línea con ese propósito que tienes, sientes satisfacción contigo mismo y eres feliz, ¿no? Es decir, lo que tú has hecho, cada vez que escribías un capítulo, ¿no sentías satisfacción contigo mismo? ¿No decías, tío, estoy un paso más cerca de mi meta? Cada vez que hacías, yo me acuerdo, tío, que subías vídeos, tío, el primer día haciendo 3 dips o algo así, o 4 dips o tal, y al día siguiente, pues 2 o 3 más, el día siguiente, tío, y cada vez que ibas superando, estabas lejos de donde estás ahora, donde podías estar, pero tienes un objetivo claro y tienes la satisfacción de saber que estás dando lo que tienes que dar para conseguir llegar a ese objetivo, y eso, tío, al final eso es la felicidad, yo creo, ¿no? Es decir, tú poder mirarte al espejo y decir, estoy haciendo lo que tengo que hacer para ser la persona que quiero ser, luego llegarás o no llegarás, pero estás haciendo lo que tienes que hacer, y 2, estoy compartiendo este camino con la gente adecuada. Totalmente, tío. De hecho, aquí tengo una cita de Séneca que dice, la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin depender ansiosamente del futuro, no para divertirnos, ya sea con esperanzas o temores, sino para descansar satisfechos con lo que tenemos, lo cual es suficiente. Esto viene a decir algo así como tú dices, ¿no? ¿Puedo hacer 5 dips? Sí, antes podía hacer 50. Pero es que ayer no podía hacer ni 3. Entonces es como, no me voy a preocupar de que mañana, de cuántos podré hacer mañana, porque al final mañana a lo mejor puedo estar muerto, ¿no? Eso de tener presente la muerte. Entonces pienso... Memento mori, memento vivere. Eso es, memento vivere, como el chico que... El chico, me escribió un chico por Instagram, cuyo Instagram creo que era memento vivere, desde aquí un saludo. Y le dije, tío, qué nombre más bueno, porque al final viene a ser memento vivere, viene a ser lo que explica la frase memento mori, ¿no? Memento mori es recuerda que vas a morir, memento vivere es recuerda vivir. Eso es lo que significa la frase recuerda que vas a morir. Recuerda que vas a morir, vive. Vive. Y al final vive es, hazlo lo mejor que puedas con lo que tienes en esa situación, en ese momento. Ahora, lo primero que tienes que hacer es enfocar tus esfuerzos. Entonces, si tus esfuerzos van a escribir un libro, pues lo que importa no es cuántas horas estás haciendo deporte, lo que importa es cuántas horas estás dedicando a escribir ese libro, aunque tengas bloqueos de vez en cuando, tengas que hacer correcciones, la página en blanco. Cuando tu objetivo es recuperar el físico que habías perdido, lo que importa no es cuántas horas estás escribiendo el libro. Puedes tener objetivos que se compaginen en un momento dado, pero el problema es que yo creo que hay mucha gente que sus esfuerzos no los dirige bien. Porque a lo mejor es como una escopeta de feria, que es que no saben ni a dónde están tirando. Ese es el problema, es que si no sabes a dónde estás tirando, ¿cómo vas a apuntar? Totalmente. Como dice Séneca, ¿no? Quien no tiene un rumbo, ¿cómo era? Si no tienes un rumbo con ninguna dirección, o sea, ningún viento te vale, ¿no? Ningún viento te vale, o sea que ahora mismo pues, pretendo citar más citas estoicas por el tema de dónde estamos, ¿no? Pero sí, ¿no? Es para quien no tiene un rumbo, ningún viento es favorable. Eso es, ningún viento es favorable, eso es. Sí, era esa. Pero más hay una cosa, a mí de los estoicos lo que más me impacta es las meditaciones de Marco Aurelio, que para él no era un libro, era su diario, y me impacta, hay una que me impacta muchísimo, tío, que dice algo así, no me acuerdo cómo exactamente, pero dice algo así como, recuerda que hoy te vas a encontrar con gente insolente, gente que te va a faltar al respeto, gente que te va a incordiar, que va a hablar mal de ti, que te va a injuriar, que bla, 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 y recuerda que eso les define a ellos y no a ti, entonces actúa acorde. Estamos hablando del emperador de Roma. Él tenía el poder de que si alguien le incordiaba, le cortaba la cabeza. Pero él decidía no utilizar ese poder de esa manera, sino voy a utilizar el hecho de que este es un insolente para trabajar mi paciencia, para trabajar mi autocontrol, para trabajar... Coño, ojo a ese enfoque, ¿eh? Ahora que dices eso, tío, me recuerda a que estamos hablando de Memento, la de Memento Homo, que tenía Marco Aurelio, e incluso algunos senadores romanos, eran... Tío, sí, tienes mucho poder, mucha gente que te está bailando el agua, pero eres un hombre. Perecerás como todos. Eso es, vas a morir. O sea, tu padre ya está muerto. Recuérdalo. O sea, tú vas a morir también. Y... Al final, en el conjunto de la historia, vivimos un momento. A mí eso me pasa, tío, cuando miro a las estrellas. Y te hace sentirte insignificante, pequeño. Entonces te das cuenta de que, tío, esto tiene estos dos enfoques, ¿no? Por un lado, el enfoque de tú eres el protagonista de tu propia historia. Haz lo que sea necesario, dalo todo para que esa historia merezca la pena ser leída. Y por otro lado es,
al fin y al cabo es una historia de entre miles de millones de historias y dentro de 100 años no estarás aquí y habrá otras historias y habrá otra gente con los mismos problemas. Pero me gusta la parte de y habrá otra gente con los mismos problemas. ¿Por qué? Es que esto que me está pasando a mí... ¿Cuánta gente en el mundo en este mismo instante tiene exactamente el mismo problema que tú? ¿Cuánta gente en la historia ha tenido exactamente el mismo problema que tú? Mucha gente. ¿Qué hablábamos tú y yo antes, tío? Me decía Pedro, tío, es que lo que es acojonante es que los estoicos ya hace 2300 años estaban hablando de cosas que ahora se estudian en psicología y que ahora... Pero coño, que esta gente ya hablaba de esto, tío. Es en plan, sí, que hoy tenemos internet, y tenemos aviones, y tenemos Skype, y tenemos lo que tú quieras. Eso me flipa, te lo juro. Pero- O sea, pensar que hace 2300 años, tío, cosas que ahora mismo la psicología, como el tema del yo ideal, Eso es, lo ¿no? hablamos antes justo. Tío, la psicología hoy por hoy te está desarrollando la importancia que es ser, no tener lo que tiene, no que tener el coche que tiene tu yo ideal, o no tener la profesión que tiene tu yo ideal, sino comportarte, ser la persona, tener el carácter que tiene tu yo ideal. Pues tío, eso ya lo hacían los estoicos. Es que al final, Eso es flipante, tío. la filosofía, lo que entendemos hoy en día como filosofía, las distintas filosofías, ¿no? Y vamos a hablar de estoicos, cínicos, epicúreos, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que eso era la psicología del mundo antiguo. Es decir, en ese momento no había psicólogos, en ese momento no había psicoanálisis, y esto era la forma de intentar entender tanto al ser humano como el significado de la vida, ¿no? Y al final, ¿cuál es el significado de la vida? El que tú le quieras dar. Eso es. Y esa es la parte más importante. ¿Cuál es el significado de la vida? El que tú le quieras dar. Hay gente como Teresa de Calcuta que el significado de su vida era ayudar a toda la gente posible y le daba igual que tuviesen lepra y que ella pudiese cogerlo y tal y cual. Hay otra gente que el significado de su vida es ganar el máximo dinero posible vendiendo drogas. Pues bueno, es que no es he caído en esto, no, es tú has decidido que el significado de tu vida es este. Entonces ahí es cuando tienes que decidir cuál es el significado de la tuya, ¿no? Es decir, Pedro y yo antes estamos hablando del tema de los influencers y esto y lo otro, ¿no? Y al final, el tema de los influencers es que puedes utilizarlo como una responsabilidad, o puedes utilizarlo como una herramienta para ganar dinero, o puedes utilizarlo como ambas. Voy a poner un ejemplo claro. El libro de Pedro. El libro de Pedro es algo que le va a dar dinero. Bien. Pero es que le va a dar dinero intentando enseñarle a la gente las lecciones más importantes que él ha aprendido de años y años de lecturas de gente muy variada. Entonces, él va a ganar dinero aportándole algo al mundo. Se puede ganar dinero, pues como hacen muchas tías, pues poniendo, yo qué sé, fotos en pelotas en Instagram y consiguiendo un sponsor de no sé qué. Sí, o vendiendo aminoácidos. Por ejemplo, Hay gente que anuncia aminoácidos y dice, no, esto es lo que tomo yo para tener este Claro, bíceps de ya 50 está. centímetros. Y te digo una cosa, a mí, siempre y cuando no haya una parte inmoral en eso, o sea, lo que me parece inmoral es que alguien diga, pues tengo este bíceps de 50 centímetros porque tomo aminoácidos. Sí, hay alguna cosita más, tomas. Pero el problema es, hay que diferenciar, ¿no? Entre bueno, malo y neutro. Entonces, tú puedes decidir si eres malo, el que, por ejemplo, voy a decir el que vende drogas, pero eso también es relativo y eso me da para otro tema de otro día, pues es un tema moralina y tal y cual, ¿no? Eso sería otro tema para otro día, ¿no? El que hiere a otra gente, ese es el malo. El que aporta a otra gente es el bueno y el neutro es el que no hace ni lo uno ni lo otro, o sea, ni molesto ni aporto, ¿no? Ahora, tú puedes elegir qué es lo que tú quieres aportar a este mundo, ¿no? Pedro y yo antes hablamos, porque él tiene su podcast y yo junto con Carlo tengo el mío, ¿no? Y hablábamos de que, tío, el podcast es una herramienta brutal para intentar aportar lo máximo posible, ¿no? Es decir, Pedro no tiene necesidad de hacer ahora mismo este podcast sobre estoicismo, de haberse venido conduciendo hasta Las Rozas para sentarse conmigo para hacer este podcast. Lo está haciendo porque es algo que le da significado a su vida y le da significado a su podcast, que es intentar aportar su granito de arena para que todos los que estéis escuchando esto os podáis beneficiar de algo que tanto él como yo hemos estado leyendo, hemos estado pensando sobre ello, hemos estado hablando, Exacto. Al final, esto no es ni porque Edu y yo seamos mejores personas que el resto, sino porque nuestro propósito está acorde. O sea, yo creo que lo que nos define realmente es que somos congruentes. Eso es. Somos personas que pensamos de una manera y actuamos de esa manera. Y yo creo que eso al final nos da sentido. O sea, a mí me da mucha calma, tío, y yo creo que duermo muy bien por ello y al final me siento una persona tranquila porque me comporto como me quiero comportar. O sea, quiero hacer esto, lo hago. Es como, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si ahora mismo no funcionase la grabadora supletoria? Pues habría hecho todo lo posible. Tú imagínate que montas el pollo por lo de la grabadora y luego hacemos este podcast hablando de la insignificancia de esas chorradas. Entonces, ¿te sentirías bien contigo mismo? Dirías, soy un fraude, tío. Soy un fraude. O sea, sería tal cual, ¿no? Al final, tío, yo creo que con todo esto, el tema, por ejemplo, de lo del podcast, ¿no? Y de aportar a otra gente y tal, es a ti el hecho de aportar a otra gente te aporta, porque te da esa satisfacción de que tu tiempo en este mundo se está invirtiendo adecuadamente. Es decir, como dicen los de Todopoderosos, que es un podcast muy bueno para que no lo escuche, que es de cine y tal y cual,
este podcast es bastante gratis. Es decir, o sea, que no te estoy cobrando por escuchar esto. Entonces te estoy intentando aportar algo, enseñar algo. Si tú lo quieres coger, lo coges. Si no lo quieres coger, no lo coges. Pero es que además no te estoy vendiendo nada. Es que no es, bueno, y ahora cuando termine el podcast, aquí tenéis mis aminoácidos, aquí tenéis mi esto y aquí tenéis... No, oye, que yo te estoy aportando este podcast. Si te interesa, bien. Si no, también. ¿Quieres saber más sobre este tema? Pues entonces te puedo apuntar a determinados libros que te pueden ayudar en eso. ¿No quieres saber más sobre este tema? Pues bueno, es lo que hay, ¿no? Pero no hay un... por cada descarga que hagas de mi podcast, me llevo no sé cuánto. O sea, es decir, al final, tío, que es una cosa que pasa mucho en la industria del fitness, ¿no? Y por eso, pues, yo no tengo mucha relación con mucha gente de la industria del fitness, ¿no? Que ni buena ni mala, simplemente no la tengo. Y Pedro es uno de los pocos con los que sí que tengo esa relación, porque me parece que aporta mucho más que fitness. Y porque me parece que lo que está haciendo con la gente a la que invita a su podcast, cuando invita a gente, pues yo sé, como Lidia Valentín, como Jorge Cremades, que son exitosos en campos muy distintos y que te pueden hablar de su experiencia, es aportar su granito de arena para que mucha gente que a lo mejor no está en el punto en el que quiere estar de su vida, encuentre la inspiración en distintos perfiles de personas distintos, que diga, joder, pues este perfil de persona encaja conmigo, esa mentalidad encaja conmigo, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿no? O habla de estoicismo porque cree que te puede aportar el estoicismo. O él y Marcos hablan de economía y de política para intentar arrojar un poquito de luz sobre determinados temas que a lo mejor están muy controlados por los medios en cuanto a cómo se... Por ejemplo, cuando hablamos de política y de impuestos y de tal y de no sé qué, pues hay una especie de tónica progresista a día de hoy sobre eso, ¿no? Que cada uno tiene su opinión, pero nadie habla, por ejemplo, de una tónica libertaria. Entonces, tú arroja luz sobre los temas y cada uno luego que elija, pero si no hay luz sobre este tema y solo te enseño este, no sabes ni que esto existe, ¿no? Eso es. Te metes mucho en temas controvertidos. Coño, es que hay que echarle huevos para meterse en temas controvertidos, porque igual que va a haber mucha gente que diga, este tío me representa con su forma de hablar, va a haber mucha gente que diga, este tío es un gilipollas. Es totalmente, tío. Y de hecho, creo que eso es lo que comentamos antes, ¿no? El principio de congruencia. Al final, yo creo que si tú piensas algo y no lo dices, y lo intentas así decir de una manera para quedar bien con la gran mayoría, eres uno más, tío. Y al final, ¿sabes? Yo a veces veo a personas que se mojan, veo a personas que dicen, pues esto es así y tal. A lo mejor muchas veces lo hacen desde canales anónimos y tal, pero lo hacen, tío. Y yo digo, esta persona, tío, vale la pena porque va en contracorriente, no tiene miedo a lo que la masa, porque al final, tío, lo hemos hablado antes, tío, de nosotros nos hemos educado para estar obedeciendo, para seguir órdenes, para escuchar a alguien que nos mande, para establecer una serie de horarios, para cumplir una serie de tareas. Pero a ti no te han enseñado a vender y vas a vender en tu día a día. A ti no te han enseñado a aprender, o sea, no te han enseñado a que te busques tú a pensar por ti mismo. A gestionar a la gente, gestionarte gestionarte a ti mismo, es lo primero. Exactamente, no te han enseñado a invertir, y al final necesitas invertir, no te han enseñado a comprar, no te han enseñado a regatear, no te han enseñado a cosas, tío. No te han enseñado a ser un adulto. Claro, no te enseñan a enfrentarte a la vida, tío. Te enseñan sobre, por ejemplo, geología, desde aquí un saludo a todos los geólogos, te enseñan sobre las rocas y tal, que está muy bien para el que quiera aprender eso, pero es que a mí a lo mejor cuando estaba en cuarto de la ESO me interesaba más aprender pues la diferencia entre ser autónomo o ser empleado, la diferencia entre, yo qué sé, entre los impuestos en función de cuánto estás ingresando, yo qué sé, un montón de cosas que no te enseña nadie y que las vas aprendiendo luego en la vida. Eso es. Y que, bueno, que te ayudaría mucho, yo creo. Sobre todo que te fomentan, tío, a trabajar para un Estado, cuando realmente lo estamos comentando, y esto no viene muy acorde con lo que es la pero vamos a por ello. Pero vamos a por ello. Y es el Estado, tío. Hoy por hoy, nuestros políticos, ¿qué fomentan? Que les sigamos votando. O sea, no fomentan, por ejemplo, que no sé si tú te acuerdas, os supongo que sí, cuando eras chaval, había videoclubs. Sí, había Blockbuster. Tiendas de música. Había una serie de comercios que hoy por hoy han desaparecido. ¿Por qué? Por la tecnología. No se han adaptado al cambio en el medio. Exactamente, básicamente la tecnología. Porque Blockbuster podría haber sido Netflix. Perfectamente. O sea, ellos tenían el dinero, tenían la capacidad, tenían tal, pero decidieron creer que algo como Netflix no iba a triunfar y que Blockbuster triunfaría. Es decir, en lugar de decir, oye, que el mundo está cambiando, decidieron llorar porque el mundo estaba cambiando. ¿Qué pasó? Que hasta luego Blockbuster. Exactamente. Y la tecnología se los comió. Y yo ahora mismo, por ejemplo, digo, ¿nuestros políticos son necesarios? Pues igual que... Porque creo que lo que hablamos tú y yo antes, ¿no? ¿Por qué no utilizamos esa misma tecnología? Eso es. Hablamos Pedro y yo antes, ¿no? De, tío, tú coges tu móvil y tu móvil tienes la opción de que te reconozca el iris o tienes la opción de que te reconozca la huella dactilar, que es de los móviles nuevos, ¿no?
Entonces, si ese reconocimiento facial o reconocimiento de mi huella dactilar es lo que te dice que soy yo realmente... Y lo que tú dices en las comisarías, por ejemplo, porque en las comisarías lo primero que tú haces cuando renuevas un pasaporte o lo que sea, te obligan a estar aquí poniendo el dedo. ¿Por qué no lo usamos? O sea, ¿por qué yo, lo que hablamos antes Pedro y yo, ¿no? Porque cuando hay una ley importante en el Congreso, ¿por qué en lugar de tener ahí un montón de representantes que son tíos de una lista que tú no les has votado? Es decir, tú has votado, por ejemplo, a un partido X y ese partido tiene un montón de tíos en la lista que tú no sabes ni quiénes son, ni cuál es su currículum, ni lo que han hecho en su vida, ni nada. Y estás obligado a hacerlo así. Ni si van a votar lo que tú has decidido votarles. Claro, eso es, porque tú no sabes ni lo que piensan. Entonces, y luego hay un montón de intereses políticos ahí, ¿no? Oye, ¿por qué yo no puedo votar desde mi móvil y decir, oye, que yo apruebo esto o no apruebo esto? Porque el problema es skin in the game, ¿no? Nassim Taleb, cuando habla de tener el pellejo en el juego. Claro, es que, por ejemplo, cuando hablan de un recorte de los salarios públicos, pero eso no afecta a los salarios de los políticos, es que ellos no tienen pellejo en el juego, es que están jugando con el dinero de otra gente sin que afecte al suyo. O cuando hablamos de sueldos vitalicios en algunos casos, por ejemplo, en ministerios y demás, ¿no? Entonces, es un juego, al final, con todo esto, es como, yo estudio económicas, teoría de juegos, ¿no? Y al final todo va de un tema de incentivos y penalizaciones. Y examinar esos incentivos y penalizaciones y cuál es la decisión óptima. Pero claro, si las personas tomando esa decisión no tienen penalizaciones y tienen unos incentivos que no van acorde a la gente que están representando, entonces hay un problema. Y entonces, cuando encima hay los medios, o sea, porque tecnológicos. Si tú me dices que esto hace 100 años, ¿vale? Al fin y al cabo esto hace 100 años no era viable, Edu, porque que todo el mundo tuviera un aparato tecnológico que le reconociese, no estamos hablando, pero hoy por hoy, que todo el mundo tiene un ordenador con internet en casa o un smartphone, estamos hablando de que el hecho de votar, que yo creo que la gente vota más por si en Gran Hermanovic van a echar a no sé quién de la casa o lo que sea, genera, yo creo que menos interés si van a destinar 10 millones de euros a sanidad, o lo van a destinar a defensa, o lo van a destinar a becas, o lo van a destinar al bolsillo de alguna persona. Y el ejemplo que yo te ponía antes, tío, cuando hablábamos de esto, ¿no? Y hablábamos de los ministerios, por ejemplo. Y decía, oye, tío, Ministerio de Sanidad, ¿por qué yo en lugar de votar a un partido que me pone él al ministro de Sanidad, que sea el que ellos quieran, que puede ser un tío válido o no, o una tía válida o no, ¿por qué a mí no me salen ahí distintos candidatos, tanto de partidos, de PP, del PSOE, de Vox, de Podemos, como me puede salir gente independiente? Imagínate, pues hay un tío que es el exdirector general del Gómez Ulla, que no está de acuerdo con la política de ninguno de los partidos mayoritarios, pero se quiere presentar a ministro de Sanidad porque cree que puede aportar en ese sentido al país. Y cuando yo vaya a votar, a ver, candidatos a ministro de Sanidad, y hay una especie de filtro y te salen, vale, pues te salen 15 tíos. Vale, esta señora tiene este currículum, preseleccionada, vale, siguiente, no, tú debes ser el primo de alguien porque tú no tienes ningún tipo de currículum y experiencia, no sé por qué estás aquí fuera. Y le ves los apellidos y ves, onda, coño, si este es el apellido de Aznar. Claro. Y dices, luego vas pasando y haces una preselección, y luego dentro de esa preselección ya dices, vale, pues voy a votar a esta persona porque tiene una experiencia laboral, porque tiene, por ejemplo, el ejemplo de Marcos de Quinto, ¿no? Marcos de Quinto, que es el 2 de Ciudadanos, creo. Pero es que independiente de que sea el 2 de Ciudadanos, Marcos de Quinto ha sido presidente de Coca-Cola España y vicepresidente de Coca-Cola a nivel mundial. Entonces, esa persona, a lo mejor yo no votaría, por ejemplo, a Ciudadanos, porque no creo en lo que ese partido está diciendo, pero a lo mejor yo le votaría a nivel independiente a él para que fuese el ministro de Economía o el ministro de Industria, porque creo que entiende lo que es necesario para que el país crezca en determinados sectores, como puede ser la emprendeduría, la empresa y demás. Totalmente. Y no, sin enrollarnos mucho en este tema, o sea, pensar que ellos no tienen ningún tipo de aliciente para que esto suceda, a mí me da terror. Porque digo, si yo no, digo, por ejemplo, en cualquier cosa que no sea público, si tú no eres bueno, tú desapareces, Edu. Si tú, no, por ejemplo, no consigues transformaciones con tus clientes, si tú no consigues resultados con tus clientes, déjala de tener clientes. Y te vas a la calle. Tú en cuanto te haces ministro ya es un sueldo vitalicio, ¿no? Y luego, eso por un lado, y luego por otro, el tema de los incentivos del sector público y del sector privado, ¿no? Esto ya lo desarrollaremos más en un podcast con Marcos que tenemos pensado, pero si yo trabajo para una empresa grande y me ponen de vicepresidente de marketing, por ejemplo, y me dan un presupuesto, y yo con ese presupuesto no consigo los objetivos, pueden pasar varias cosas. Una, que yo ese año no recibo un bonus. Dos, que yo pierda mi puesto de trabajo y se lo den a otro. Tres, que a lo mejor es que no estaba bien planteado esto y que me reestructuren los objetivos y demás. Vale. Sector público. Normalmente lo que ocurre es, yo no consigo un objetivo X con este presupuesto y el año que viene me incrementan el presupuesto. ¿Qué quiere decir que te incrementen el presupuesto? Quiere decir que tienes más trabajadores a tu cargo, que tienes más dinero a tu cargo, que tienes más coches oficiales, con lo cual eres más importante. Es decir, si tú tienes un ministerio y otro, o un consejero de un ministro y otro, y esta persona tiene a su cargo estos recursos, y este otro tiene estos recursos, para los que lo estáis escuchando, estoy haciendo gestos con las manos de más o menos recursos,
¿quién es más importante? El que más recursos tiene a su cargo. Entonces hay un incentivo para que no seas eficiente con tus recursos para pedir más. Totalmente. Y esto me recuerda a algo que me pasa todas las mañanas, tío. Y es que yo muchas mañanas pues me meto al agua pues temprano y es de noche y están las farolas encendidas. Pero en otras, ojo, ya es de día y están las farolas encendidas, tío. ¿Por qué siguen encendidas? Porque... Y se lo comentaba a un colega y me dice, bueno, esto es del ayuntamiento, pero lo hacen así porque así pueden presentar déficit y si presentan déficit al año siguiente le dan más dinero. Pero si presentan superávit, no. Entonces es como, espera. No es que estés premiando la eficiencia, es que estás premiando el derroche. O sea, estás premiando que las farolas se estén consumiendo por el día para gastar más y decir a tus vecinos que estás gastando tanto y que quieres el año que viene subirles las cuotas. Escúchame. Eso es como si tú, a la hora de coges a tus clientes en 12, Edu... Y lo que hago es les engordo para que sigan comprando el producto. Sí, pero, sí, exactamente. Lo que les dices es, mira, como estoy poniendo aire acondicionado y estoy pidiendo comida al Hotel Rich mientras que te estoy preparando el plan, te voy a cobrar 3 veces más. Te voy a cobrar el doble. Y tú, espera, escúchame. Y a lo mejor le dice, pero si yo recibo el mismo servicio. Ya, bueno, pero mis costes son mayores. Ya, bueno, porque tú lo decides, chicos. ¿Qué quieres que haga? Claro, exactamente. Dice, pero, a ver, yo necesito. Pero escucha, pero tú necesitas, pero gestiónatelo tú, cabrón. El problema es eso, es lo que hablamos. Los incentivos y penalizaciones al final es lo que determina cualquier juego, ¿no? Es decir, pues eso, al final, incentivos y penalizaciones que al final es recompensas y riesgos. Entonces, cuando hay recompensas sin que haya riesgos, cuando no hay skin in the game, cuando no hay pellejo en el juego, es un problema. Es decir, y esto se aplica a todo en la vida, ¿vale? Volviendo un poco al tema del estoicismo, cogemos ahora la carretera de vuelta, ¿no? Esto, Carlos y yo le llamamos meternos en un charco, pues nos hemos metido tú y yo hasta el pecho. Botas de agua no nos valían, había que venir con mono. El tema de esto es, imagínate que yo te digo, Pedro, tío, no te veo bien con tu novia y creo que tendrías que dejarlo. Pero yo no tengo... O sea, si tú lo dejas y sufres tú, no sufro yo. Entonces yo no tengo nada que perder ahí. Tú imagínate, me dices, vale, pero si sufro me das 1000 euros. A lo mejor no te doy el mismo consejo. Esto es como si yo te digo, oye, Pedro, tío, yo creo que en CrossFit Me lo que tendrías que hacer es esto y esto. Y entonces tú me dices, ¿y estarías tú dispuesto a invertir en eso? Pues no, la verdad que no. Pues entonces no me das opinión. Eso es. Porque al final el que asume los riesgos soy yo. Buah, eso es muy bueno, ¿no? Es como lo típico. Tío, creo que deberías, imagínate, tú tienes un negocio y te dicen, tío, deberías reformar la fachada, contratar a 3 personas más, ampliar el horario y meter un servicio deluxe. Y tú dices, espera, lo que me estás diciendo cuesta 35.000 euros. Y dices, sí, pero es que eso hace mucha falta. Dices, ¿quieres invertir? Claro. No, es que hay mucho riesgo. Claro. Escúchame, tío. Esto es como, todo el mundo en este país sabe, normalmente todo el mundo en este país sabe, entiéndase, comillas, sabe de fútbol, sabe de salud y sabe de política, ¿no? Y cuando Vicente del Bosque la gente dice, es que tenía que haber puesto a no sé quién. Y es en plan, claro, porque tú sabes más de fútbol que Vicente del Bosque, punto número 1. Y punto número 2, tú puedes desde el sofá de tu casa decir lo que quieras porque es que si hubiera puesto a no sé quién no hubiéramos perdido. Primero, eso es un futurible no verificable, es decir, eso es algo que no somos capaces de comprobar. Y segundo, tú no tienes ningún riesgo en decir eso desde tu casa, pero si él hubiera tomado esa decisión y hubiera salido aún peor, entonces gente como tú le criticaría diciendo, es que ¿por qué pusiste a este y no al otro? Y haga, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si gana, todo el mundo le va a dar palmas. Si pierde, todo el mundo le va a señalar. Y los que le van a señalar le van a decir cómo hacer mejor su trabajo. Pero porque ellos no tenían nada en riesgo y es muy fácil hablar así. Totalmente. Hacen falta más estoicos. Hacen falta más estoicos y vamos a poner un par de ejemplos porque yo creo que esto nos va a hilar un poquito más en la visualización proyectiva. Y es que tengo una cita del manual de Epicteto que dice, imagínate, para que estas personas que a lo mejor todavía no hayan pillado un poco de qué va el podcast, que lo podemos entender. Sí, eso nos hemos desviado. Porque nos vamos un poquito. Imagínate que nuestro criado rompe una taza. Para que tenga criado, ¿vale? Si no lo tienes, imagínate otra cosa. Es probable que nos enfademos e irritemos con él por este suceso. Una forma de evitar este enfado es pensar cómo nos sentiríamos si estamos en casa ajena y un sirviente rompe una taza. Probablemente la situación nos sería indiferente e intentáramos calmar a nuestro anfitrión diciendo, solo es una taza, estas cosas pasan. Es más, vayamos más allá, ¿no? La mayoría de vosotros no tendréis criados, me imagino. Imagínate cómo te sentirías tú si tú estás en casa ajena y se te cae una taza y se rompe y te sientes avergonzado, ¿no? Imagínate que las dos opciones, ¿no? Alguien viene a tu casa y se rompe algo y a lo mejor te mosqueas. Tú imagínate que estás tú en casa de alguien y se te rompe algo completamente fortuito, tú no quieres que se rompiese y en ese momento te sientes avergonzado, estás en la casa de tu amigo o tu amiga, se ha caído esto.
ponte en los zapatos de esa persona, intenta entender cómo se siente esa persona, punto número 1, y punto número 2. Si esa persona se pusiese como un loco contigo, o si a ti se te rompe la taza, ¿pensarías que es el recibo? O dirías, esta persona se le ha ido la olla, tío, que es una taza y ya está. Entonces, cuando se le rompe una taza a alguien enfrente de ti, piensa lo mismo, ¿no? Piensa, oye, que no pasa nada, que es una taza y ya está. ¿No? Totalmente. Al final, el tema este de ¿por qué decimos el tema de por qué es importante ser estoico? Porque para mí, lo más importante de la filosofía estoica, bueno, las dos cosas más importantes, voy a decir dos. Punto número 1 es examinar tus creencias, examinar tus pensamientos. Es un trabajo constante de examinar. Por ejemplo, prejuicios. Todo el mundo tiene prejuicios y de repente tienes un prejuicio sobre algo. Hay gente que tiene ese prejuicio y no es ni siquiera consciente y sigue actuando en automático, y hay gente, si eres estoico por ejemplo, que para ahí y dice, para un segundo, ¿por qué has pensado esto? Ah, no, mira, porque en mi casa me enseñaron esto cuando era pequeño, o porque nací en este entorno, o fui a este colegio, o me junté con esta gente, y por eso tienes ese prejuicio. Y si eres consciente de dónde viene esa creencia, serás capaz de cambiarla y serás capaz de evaluarla. Si ni siquiera te paras a pensar, no serás capaz de hacerlo. Y la segunda cosa que va en línea con esto es, vale, y ahora esos prejuicios, esa forma de pensar, porque al final los prejuicios son simplificaciones que hacemos del mundo para ahorrar energía a la hora de tomar decisiones. Es como jugar un videojuego e intentar ponerlo en modo fácil, por eso tienes prejuicios, pues me ahorro lo que tengo que pensar aquí para centrarme en lo que importa, ¿no? Todo eso va acorde a tu objetivo en la vida y tu yo ideal, que decía Pedro, Claro, la congruencia, ¿no? Eso es. Entonces, tú imagínate que en un momento dado hay una cosa, tío, que decían mis padres, ¿no? Cuando era pequeño alguna vez, tal, cuando con el tema del racismo, ¿no? Y decían, lo que demuestra realmente si eres racista o no eres racista es, si tuvieras un hijo o una hija, ¿te importaría que se casase con alguien de otra raza y tuviese un hijo? Entonces, tu sangre, tu familia se mezclaría con otra. Porque hay mucha gente que por ser políticamente correcto dice, no, porque yo no soy tal, y luego si le preguntas eso, se pone de uñas. Entonces no eres congruente. Entonces, primero, eres un racista de mierda, y segundo, no eres congruente con lo que dices pensar. Entonces, eso es un ejemplo simplemente de pensar, oye, párate a pensar eso, lo que decías tú, ¿no? De pensar en esa situación, y entonces dices, joder, porque si se da esa situación, te vas a plantear dos cosas. Uno, ¿me importaría que mi hijo o mi hija se casase con alguien de otra raza? Sí, no, y te vas a dar cuenta realmente de cómo piensas. Y dos, y entonces tu nieto sería de otra raza. Y si tu nieto fuera de otra raza y otra gente le criticase, ¿qué pensarías? Ahora ya te afecta de verdad, porque ahora ya no es otra persona de otra raza, no, ahora es tu propio nieto es el que está siendo discriminado por otros. Entonces, ¿cómo lo ves? Pues Edu, tío, vamos a rizar el rizo, pero más, de que se nos está yendo un poquito esto de filosofía. Tío, yo creo que el racismo no existe. Es ignorancia. No va por ahí, tío. Te voy a contar lo siguiente, ¿vale? Si tu hija se casara con Will Smith... Hostia, muy buen punto a dónde vas, ¿eh? Tal vez no serías racista, ¿no? El problema está en que si tu hija se relaciona con el marroquí que vende los porros del barrio, pues seguramente sí sea racista. Yo creo que al final no es que seamos racistas, sino que no nos gusta la pobreza. Eso es un muy buen punto. A ver, en el caso del marroquí ya entra también la parte que vende droga y tal, ¿no? El ejemplo que has puesto. Pero es un muy buen punto porque al final es la hipocresía social que hay también, ¿no? Es decir, el arrimarse al sol que más calienta, ¿no? Claro, es que Will Smith implica millones en el banco, contactos, fama, tal. Sin embargo, por ejemplo, el pobre chaval que está en el Top Manta de Gran Vía, pues no implica eso, sino que además implica, pues, penurias a nivel económico, dureza, discriminación social. Entonces, ¿de qué es de lo que te estás alejando? ¿Del color de piel de esa persona? ¿O de otra serie de trabas que pueden ocurrir a nivel social o de opiniones de otra gente? Porque claro, si tu hija se casa con Will Smith, tus vecinos dirán, joder, es que su hija se casa con Will Smith. Si tu hija se casa con el Top Manta, tus vecinos se casan con el de Top Manta. Es que eso, yo es que lo pienso muchas veces, tío, cuando veo... ahora ya menos porque ya no estoy en esos ambientes, pero me acuerdo cuando era más chaval, que a lo mejor estaba en un bar viendo cómo la gente veía el fútbol, ¿vale? Y cómo adoraba o idolatraba a ciertos futbolistas, como pues Eto'o, Makelele, por ejemplo, Makelele era brutal, etcétera. Y en cambio sí que eran racistas con otras personas. Y decían, no, no sé qué. Y decían, coño, tío, pero que le estás comiendo la polla al otro. ¿Sabes? ¿Qué hipócrita? ¿Qué hipócrita eres, tío? Tío? Es que al final no sois racistas, tío. Sois clasistas. Clasistas e hipócritas. Exactamente, tío. Clasistas e hipócritas. Esa gente, yo creo que si desarrollara un poquito el estoicismo... Si fueran capaces de hacer esa visualización proyectiva también de
en dos sentidos, ¿no? La primera de abstraerse de sí mismos y decir, oye, ¿cómo estoy pensando? ¿Esto es correcto o no es correcto? Si lo vieses en otra persona, ¿te parecería correcto o no te parecería correcto? Y luego la segunda, si tú fueses esa persona que estás criticando, ¿te parecería de recibo lo que te están criticando en este caso? Y al final, yo hay una cosa que me he dado cuenta también viajando, tío, y es que viajar no solo te da mucho mundo en el sentido de ver cosas, es que ves muchas cosas, mucha gente de culturas muy diferentes, y te das cuenta de que al final las cosas más importantes el ser humano las tiene en común. Es decir, todo el mundo quiere aceptación social, todo el mundo quiere pertenecer a una tribu que puede ser, pues, imagínate, en tu caso, por un lado tienes la tribu de CrossFit, por otro lado a lo mejor tienes la tribu de amigos que son emprendedores, por otro lado tienes la tribu de gente que tiene otras serie de aficiones y pertenecen a varias tribus sociales, ¿no? Eso por un lado, y luego quieres el amor de los tuyos, el amor de tu pareja, el amor de tu familia, la aceptación. Al final, las cosas que, cuando dice Tony Robbins lo de las necesidades que tenemos, ¿no? Al final, sentirte significativo, sentirte amado, en la incertidumbre o certidumbre. Hay gente que prima la incertidumbre sobre la certidumbre y gente que prima la certidumbre sobre la incertidumbre. Ejemplo claro, funcionarios versus emprendedores. Un funcionario prima la certidumbre, quiero tener sueldo fijo, cobrar esto todos los meses, pum, 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 aunque mi límite esté marcado a lo que puedo llegar a aspirar a nivel financiero, mientras que un emprendedor dice, a mí no me importa no saber cuánto voy a ganar este mes, el siguiente brote, tengo más riesgo, pero a mí nadie me pone un techo. Totalmente. Y de hecho, tío, hilando un poquito con eso, yo asocio a los emprendedores con estoicos, por la sencilla razón de que ellos se hacen responsables de cuánto van a ganar. O sea, yo no me imagino muchos, sí que los hay, sé que hay unos cuantos, porque de hecho hablo con ellos, funcionarios estoicos. Al final, lo que te digo, ¿no? Has venido a este mundo a hacer lo que te tocaba hacer, ¿vale? Si eres de ese estilo de funcionario, de puta madre. Pero, al final, tú sabes que eres responsable de tu vida. Tú sabes que al final, si no ganas más, solamente sea porque no haces más. No te arriesgas más. No te arriesgas más. Al final, yo creo que mañana, yo creo que es algo que tú también tienes en cuenta. Mañana puede que no te dediques a lo que te dedicas. Puede que mañana a lo mejor, imagínate. Tengo 5 carreras distintas de aquí a que me jubile. Porque Exactamente. tengo otros intereses y desarrollo otras inquietudes. Eso es. Al final, ¿quién sabe si mañana alguien me dice, Pedro le ha roto un brazo a uno de sus clientes, por ejemplo, y ya no me contrata nadie más de entrenador? A lo mejor debo de tener esa visualización negativa para estar preparados. O mañana soy barrendero y disfruto lo mismo. O a lo mejor incluso, ahora con 30 años, te encanta ser entrenador y estar en las trincheras, y a lo mejor cuando tengas 40, lo que quieres es gestionar negocios de entrenamiento. Y lo que quieres es, tu ambición está en abrir más negocios, o en ayudar a otros a abrir sus negocios, porque tienes la experiencia de lo que es abrir un negocio. A lo mejor tus inquietudes en ese entonces pueden estar en que el podcast, en lugar de ser un hobby, se convierta en tu vida como un locutor de radio, y tienes un locutor de radio en el cual tú es tu propia radio y tú produces lo que tú quieres, y a lo mejor llega un momento en el que tiene tanto seguimiento que eso te permite vivir de ello, ¿no? Al final, Ojalá. esto es lo mismo que con las amistades a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, tú vas a tener amistades a lo largo de tu vida que van a estar ahí siempre, y esas son las menos, serán muy poca gente. Y luego, gente que va a ir rotando en distintos momentos de tu vida porque compartes una serie de inquietudes con esa gente en ese momento, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, imagínate, estás en un momento dado en la universidad estudiando lo que sea y tienes unos amigos de la carrera porque estudian lo mismo que tú. 10 años después, a lo mejor ya no tienes inquietudes sobre eso y tienes trato con alguno de ellos, pero no con la mayoría, y sin embargo te ha dado por jugar al golf y tienes a tus amigos del golf. Y 10 años después, a lo mejor es que estás con el pádel y lo que te da... Por ejemplo, Carlos me pone el ejemplo, lo hablamos hace poco en el podcast, y es, Carlos compitió en taekwondo a nivel internacional, era un crack del taekwondo. Cuando dejó el taekwondo le dio por el baloncesto, y ahora le ha dado por el tenis, porque le gusta aprender nuevas habilidades y tal. Entonces, claro, ahora es más propenso a juntarse con gente que juega al tenis que gente que hace taekwondo, porque su interés ya no es el taekwondo, su interés ahora es el tenis. Entonces, con los taekwondo que tiene historia y que tiene cosas en común, pues todavía tiene trato, pero a él le apetece ir a jugar al tenis, entonces irá a jugar con gente que quiere jugar al tenis. ¿Eso me explico? Edu, como se nos está yendo este podcast un poquito de madre, porque llevamos más de una hora aquí, llevamos desde aquí. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía estás ahí, muchísimas gracias. Si todavía sigues. Me gustaría que dieras unos consejitos a las personas que digan, tío, es que a ver, vosotros ya os habéis pasado al juego. No. Escucha, quiero ser estoico, quiero utilizar la visualización negativa, pero me cuesta mucho, Edu, tío. ¿Cómo lo haces tú? Porque yo no lo veo tan fácil. Vale, pues cosas que hago yo un poco a diario, ¿no? Respecto a esto. Lo primero es que procuro agradecer las cosas que tengo, y para agradecer las cosas que tengo que imaginarme si no las tuviese. Es decir, yo en mi caso, por el tipo de trabajo que hago, pues tengo mucha flexibilidad horaria.
Y llega un momento en el que te acostumbras a tener esa flexibilidad horaria. Y luego a lo mejor hablas con amigos tuyos que no la tienen y ahí es cuando dices, joder, qué suerte tengo que tengo esta flexibilidad horaria, ¿no? Es verdad que te lo has trabajado, lo has buscado y lo que sea, pero qué suerte tengo, ¿no? Y entonces dices, vale, me imagino, ¿qué pasaría si yo a partir de mañana ya no tuviese esta flexibilidad horaria? Y entonces ahí es cuando realmente dices, joder, valoras esa flexibilidad que tienes, ¿no? Esto, en el caso del trabajo, sería el ejemplo para cualquier otra cosa. Es decir, yo tuve 2 hernias discales hace 2 años y ahora me ha dado por hacer boxeo, por hacer muay thai y tal. Que es algo que hice hace muchos años un poquito y que luego lo dejé. Pero ahora valoro mucho hacer deportes, no solo levantar pesas, que las sigo levantando, sino hacer deportes porque valoro mucho el ser capaz de mover mi propio cuerpo y de hacer cosas explosivas y tal. Porque cuando tuve la hernia fue como retroceder, o sea, como avanzar, retroceder en cuanto a salud física, pero avanzar 30 años de mi vida y ser un sexagenario y notarme que no podía correr, que no podía hacer cosas explosivas, que no podía aprender nuevas habilidades, por ejemplo, de tipo gimnástico o de tipo arte marcial. Y cuando he vuelto a recuperar eso y ya la hernia no me molesta nada, me he dado cuenta de cómo yo no apreciaba oye, que puedes correr, que puedes saltar, que puedes pegar patadas, que puedes pegar puñetazos, que puedes aprender a hacer lo que sea. Y antes no lo valoraba porque como estaba ahí, pues no lo valoraba. Y entonces, a mí con la hernia me pasa pues mucho lo que te pasará a ti con tu accidente, ¿no? Que hay cosas que valoro ahora mucho porque me acuerdo de cómo me hizo sentir el no poder hacerlas. Con el tema de mi negocio y de mi estilo de vida y tal, yo viajo mucho y llega un momento en el cual no lo valoras tanto como al principio, ¿no? Pero luego me acuerdo de cuando yo trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana, en un negocio y no salía de ese edificio, de esas 4 paredes, y entonces es cuando digo, oye, tío, qué suerte tienes que ahora puedes trabajar desde cualquier sitio, puedes trabajar con un ordenador, porque al final, cuando tú llegas a la cima de una montaña, la que sea que te haya establecido en tu vida, ya esa cima ya no te parece alta y miras a la siguiente cima, porque ya estás ahí arriba y entonces ya miras a la siguiente cima. El problema es que... Y sea la cima que sea, o sea... La que sea, tío, en cualquier ámbito, ¿eh? De hecho, tío, ahora ya no sé, nos sonreímos un poco, Edu, pero bueno. Tío, la gente cree que nosotros no estamos frustrados. O sea, Todo el mundo, claro. Claro, y yo lo hablo muchas veces, tío. Me da igual el dinero que ganen, me da igual lo fuertes que estén, me da igual los países a los que viajen, me da igual las tías que se hayan tirado, los tíos. Todo el mundo está frustrado, tío. Todo el mundo. Lo que pasa es que hay personas que gestionan esa frustración como gasolina y hay personas que esa frustración es su ansiedad y lo que les incapacita, tío. Eso es. Y hay personas, todo el mundo tiene momentos de frustración, algunas personas más que otras, también en función de cómo ellos gestionen esos momentos y que dejen que esos momentos tomen el mando o ellos tomar el mando de ese momento. Pero todo el mundo, porque somos un ser insaciable el ser humano, entonces todo el mundo aspira a más de lo que tiene. Todo el mundo. Entonces, el que tiene mucho aspira a más. Y hay gente que dice, bueno, si yo tuviera no sé qué, ya no aspiraría a más. Probablemente si tuvieras ese no sé qué, también aspirarías a más porque habrías normalizado todo lo que tienes. Y porque no sabes lo que es tener un no sé qué. Eso es. Bueno, el ejemplo claro, ¿no? Es que hablamos antes de la adaptación hedónica, ¿no? Hay un podcast muy bueno con Joe Rogan de Dan Bilzerian. Dan Bilzerian, supongo que sabéis quiénes sois, os estáis escuchando esto. Y Dan Bilzerian habla de que lo malo que tiene, ojo al loro a esto, lo malo que tiene ser un megamillonario como es él, es que ya nada le da satisfacción 10 de 10. Las cosas le dan satisfacción 7 sobre 10. ¿Por qué? Porque cualquier coche, o sea, él ha conducido todos los coches, Bugattis, Ferraris, cualquier coche para él es un 7 sobre 10, no hay 10 sobre 10. Cualquier habitación de hotel es un 7 sobre 10, no hay 10 sobre 10, porque él ha estado en los mejores áticos, en las mejores mansiones, Entonces, obviamente, él es consciente de que debe ser un agradecido por todo lo que tiene en su vida, pero dice que la otra cara de la moneda es que nada te satisface. Este tío se ha tirado a miles de tías, supermodelos, tal, no sé qué. Entonces, ya no hay tías que le impresionen, que vea una tía y diga, oh, esa tía es impresionante y tal. Ya no hay coches que le impresionen, ya no hay restaurantes que le impresionen, ya no hay... Entonces, lo que quiero decir con esto es, por un lado habrá gente que diga, este tío es un gilipollas, por pensar así, pero no pienses que es un gilipollas, piensa, probablemente, si tú estuvieras en sus zapatos suficiente tiempo, te pasaría lo mismo. Es decir, es ley de vida como ser humano que tengamos esa adaptación hedónica y que busquemos lo siguiente. Y la forma de combatir esto es precisamente la visualización negativa. Es decir, ¿y si perdiese todo esto? Por ejemplo, joder, es que no me gusta mi coche y quiero tal coche que he visto que tal, que no sé qué. Vale, y si no tuvieses coche y tuvieses que ir en transporte público a todos lados, bueno, sí, la verdad que mi coche, agradezco tener mi coche y tal. O sea, lo mismo, ¿no? Pero el problema es que no nos hacemos las preguntas adecuadas. Y si tú no te haces las preguntas adecuadas, no vas a tener las respuestas adecuadas. Totalmente, tío. Yo lo pienso muchas veces, ¿no? Digo, ¿qué necesito realmente para ser feliz, no? Entonces, lo que pienso es, ¿realmente qué necesito para ser feliz? Tío, pues realmente si te pones a pensar es salud, ¿vale? No tener un dolor que te incapacite, básicamente eso.
y un propósito, un motivo para levantarte por las mañanas. Eso es. Claro, al final la gente se cree que necesita cosas materiales y no es culpa de esas personas. Al final te han educado para que creas que necesitas una casa más grande, un coche más rápido, una novia con más tetas. Necesitas cosas que te completen, pero eres tú el que te completas a ti mismo. Es esa parte que la gente no entiende, ¿no? Parece que tienes un puzzle al cual le faltan piezas y hasta que no consigas esas piezas no eres capaz de hacer el puzzle. Pero no, es que esas piezas no son externas. Es que el foco tiene que ser interno. Es que lo que dices tú, vale, la salud es algo que no puedes controlar en la medida de lo posible. Es decir, también es verdad que cuanto más te cuides y tal, pues más probable es que tengas buena salud, pero te puede pasar cualquier cosa como todo el mundo, ¿no? Pero hay determinadas cosas que son piezas del puzzle que el problema es que las estás buscando fuera. Y por eso eres infeliz. Y por eso estás frustrado. Y es decir, coño, todo el mundo tiene momentos de infelicidad y de felicidad, de frustración y de no frustración. La diferencia entre unos y otros está en cómo gestionan esos momentos, si se hacen las preguntas adecuadas y esas preguntas te llevan a asumir la responsabilidad. El ejemplo que has puesto tú al principio del todo del podcast. Si tu jefe te grita o te trata mal, pues a lo mejor deberías cambiar de trabajo si no estás dispuesto a aguantar eso, porque la recompensa no compensa eso. Totalmente. Si tu novia no te trata bien, lo primero que tienes que examinar es cómo le tratas tú a ella, porque a lo mejor no estás siendo consciente de eso, visualización proyectiva. A lo mejor tú no estás tratándola a ella tampoco como deberías, y a lo mejor es una respuesta, ya habéis entrado en un bucle, en un ciclo negativo, del cual ni siquiera sois conscientes y ya os habláis mal el uno al otro, y ya como que estás... Eso, mira, hilando un poquito eso, sobre todo, tío, en plan, no, yo es que trato a mi novia muy bien, pero ella no me lo responde. Ok, la cosa es, ¿haces cosas esperando respuestas del mundo? Es decir, o sea, ¿tratas a alguien bien porque esperas que esa persona te trate bien a ti? Es decir, es un error de enfoque magistral. Porque al final, yo creo que, tío, cuando no esperas una respuesta, haces más cosas. Al final, voy a hacer esto para que... Voy a poner... Imagínate, ¿no? Voy a estar en forma, Edu, tío, este verano, para que la gente me diga que estoy en forma. ¿Entiendes? Porque ¿sabes lo que va a pasar? Que si llegas a ese verano y la gente no te dice que estás tocho, Te vas a sentir como una mierda. Seguramente el siguiente verano no estés así. Pero en cambio dices, voy a hacer esto porque va con mi personalidad. Porque no me imagino... Te voy a poner un ejemplo, tío. Yo tengo 34 años ahora y desde que tengo 18 he tenido 3 novias serias. Y a lo mejor desde los 18 a los 34 he estado soltero, pues no sé, 1 año y medio, 2 años a lo mejor, como mucho. O sea, siempre he estado con distintas novias serias y tal, ¿no? Yo siempre he seguido en forma, he seguido entrenando y teniendo abdominales y esto y lo otro, porque yo no lo hacía por las tías. Eso es por mi yo ideal que decías tú antes, porque yo de pequeño o en mi adolescencia visualizaba a la persona que quería ser de mayor y esa persona estaba en forma. He tenido épocas de estar más grande, más pequeño, más fuerte, menos fuerte. Pero hablábamos antes, Pedro y yo, de un concepto que tengo yo, que es el de la horquilla de la comodidad, ¿no? Que es, tu yo ideal es el 10 y ese 10 es muy subjetivo, es tu 10, que puede ser tu 10 para entrenamiento, tu 10 para finanzas, tu 10 para relaciones personales, tu 10 para lo que sea. Y luego tienes un mínimo, un 6,5, un 7, que es hasta donde tú estás satisfecho contigo mismo. Y cuando bajas de ese mínimo es cuando ya no te sientes bien contigo mismo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor para Pedro, el sentirse bien con sus niveles de fuerza implica el poder hacer X cantidad de dominadas y para otra persona son más o son menos. Eso es. A lo mejor para Pedro sentirse bien con su estética implica pesar X kilos o tener los abdominales de determinada manera y para otra persona es más o es menos. Exacto. Y ese, tanto el yo ideal como la horquilla de la comodidad, en gran medida están determinados, y volvemos al principio de todo, por tus creencias. Y tus creencias están determinadas por la gente de la que te rodeas y la gente que te influencia. Por ejemplo, si tú te rodeas de emprendedores de mucho éxito que ganan mucho dinero, ganar X cantidad de dinero te va a dejar de parecer algo imposible, y ganar X cantidad de dinero que sea baja te va a dejar de parecer algo aceptable. Si tú te rodeas de gente que es muy emprendedora y no para de desarrollar proyectos, historias del cual, te va a forzar a que tú empieces a hacer eso también, porque te va a parecer que estar en tu casa sin desarrollar cosas es una pérdida de tiempo. Y esto con todo. Entonces, volviendo al tema de la visualización proyectiva y negativa, y hilándolo con la dicotomía del control que trató Pedro en otro podcast, tú tienes control en cierta medida sobre el círculo que te rodea. Y el círculo que te rodea es lo que va a determinar tu visualización del mundo. Va a determinar la perspectiva que tú tienes. Porque, entre otras cosas, si yo, por ejemplo, imaginaos que yo tengo una conversación con Pedro, y Pedro para algunas cosas a lo mejor es un poquito nazi, pongamos, ¿no? Y yo le digo, pues me invento una milonga de no sé qué, y él coge y me dice, tío, esto que me estás contando es una puta mierda, o sea, ¿qué coño? Joder, es que si yo me rodeo de gente que me da palmas cada vez que digo una gilipollez, pues yo me creo que mis gilipolleces son la hostia. Yo me creo, perdonad por la... Desde aquí, siempre le pido perdón a mi padre por estas cosas, porque cuando me escucha luego me dice, pero tío, y parece tan educado a los lobos, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es, si tú te rodeas de gente que te da palmas por tu mediocridad o que te da palmas por tus tonterías y no te dicen las cosas como son,
vas a pensar que eso es correcto. Incluso no vas a poder hacer una visualización proyectiva negativa correcta porque tu prisma, tu enfoque, tu paradigma de vida de base es erróneo. Porque si yo me pongo unas lentes verdes, el mundo lo voy a ver verde. Si me pongo unas lentes rosas, el mundo lo voy a ver rosa. Y hasta que no me quite esos colores, no voy a ver el mundo como es. Entonces, rodearte de gente que lleve las lentes con las que tú quieres ver el mundo. Gente que se acerque en distintos ámbitos a tu yo ideal. Por ejemplo, si Pedro quiere ser un tío muy fuerte, rodearse de gente que está muy fuerte le va a impregnar de esas ganas de entrenar, de ese querer conseguir esto, de no ser mediocre en este sentido. Si Pedro quiere ser más emprendedor en el sentido de desarrollar más proyectos, tener más ideas, tendrá que rodearse de gente que hace eso, gente con la que pueda debatir ideas, gente que le pueda dar un enfoque objetivo sobre si lo que está haciendo está bien o está mal, gente que le aporte al fin y al cabo. Y creo que la gran mayoría de la gente, y me imagino que los que estáis escuchando esto entraréis dentro de eso, a veces el círculo no lo elegimos, sino que es como en automático, pues la gente con la que he ido a la uni, o la gente con la que crecí, o la gente con la que tal, en lugar de decir, oye, a ver, a lo mejor tienes que hacer aquí la lista de la compra. Vale, esta persona, me voy a llevar bien con esa persona porque no tengo nada en contra de ella, pero a lo mejor voy a dedicarle menos tiempo y menos energía porque no me está aportando, o a lo mejor no es que sea tóxica, pero está haciendo que mis creencias no sean las que deberían ser. Sin embargo, voy a juntarme con esta otra persona que creo que me va a aportar. Y no es un tema de por el interés te quiero, Andrés, porque no van por ahí los tiros, sino es un tema de, si tú, por ejemplo, que hablamos antes con lo de Carlos, si tú quieres jugar al tenis, tendrás que buscar gente que quiera jugar al tenis. Y sobre todo, no es dices que no es por el interés, pero no es por el interés de esa manera vacía con la que hemos crecido, sino es por un interés de la congruencia de lo que quieres de la vida. O sea, no es genuino. Claro, exactamente. No es un interés de, no, pues voy a hacer esto para que esta persona me haga esto. No. Sino, oye, tío, me encanta lo que haces y de verdad te admiro y me gustaría que me enseñaras a ser como tú. O sea, no, al final yo creo que malinterpretamos, ¿no? Porque yo creo que cuántas veces, Edu, habrá gente que se te habrá acercado por interés, pero no de un interés vacío, ¿no? Sino por un interés no porque le haga un favor, Eso porque es. quieran un favor de mi parte, sino porque les aporta lo que hago y quieren aprender más sobre ello. Por Eso es. ejemplo. Eso es. Y viceversa, y yo a otra gente que me acerco y, Claro. oye, tío, esta persona me puede aportar y me puede enseñar. Claro, yo lo veo a veces con las redes sociales, ¿no? Todos nos escribimos a gente por interés. O sea, habrá gente que me escribe a mí para decirme, oye, tío, ¿qué estás leyendo? Oye, tío, lo que sea. Y ahora a veces escribiré a gente diciendo, joder, tío, qué fuerte estás, o lo que sea. Al final, y no significa que yo quiera algo de esa persona, sino que realmente somos una nivel social. Y eso es lo que nos ha puesto donde estamos. Y que en lugar de ir en carruajes, vayamos en coches calefactados. Eso es, la colaboración, ¿no? Esa es una cosa que me flipa y te pasará a ti también. Y es cuando me mandan mensajes por Instagram, tío. Oye, he escuchado este podcast y tal y me cambia la vida, o muchas gracias por todo lo que estás aportando y tal, porque no porque yo necesite esa validación, eso me la pela, perdonad la expresión, sino porque, coño, a esa persona he hecho algo, he aportado mi granito de arena, he puesto mi impacto positivo en el mundo, y esa persona se ha tomado la molestia de dedicarle el tiempo a escribirme para decírmelo. Entonces, eso quiere decir que es genuino por su parte, ¿no? Porque además me lo dicen y no hay nada más a cambio, o sea, no hay más interacción. La interacción es, ellos me dicen eso, yo le doy las gracias y no seguimos hablando. Es decir, no hay un favor detrás, no esperan nada diciendo eso. Eso es. Y eso me llega. Claro, exactamente. Esas personas cuando te dicen eso, no están esperando a que, voy a decirle esto a Eduardo para que Eduardo me diga que vayamos a tomar un café. Sino, realmente me ha gustado ese programa, quiero que lo siga haciendo, voy a reforzar una conducta. Eso es, exacto. Este podcast vamos a tener que dividirlo en 2 capítulos, este paso. Pues yo creo que vamos a dejarlo en manos de las personas que lo estéis escuchando. Si queréis que volvamos a tener a Edu por aquí y hagamos una segunda parte con él, pues otra vez más, está en vuestras manos. Y desde aquí, Edu, tío, pues muchísimas gracias por estar en tercera vez en Emotion Me. Como siempre, tío, muchísimas gracias. Uno de los motivos por los que empecé el podcast es por una conversación que tuve con Pedro cuando hicimos ese capítulo, el segundo capítulo de tu podcast, ¿no? Porque Pedro me llevó al podcast y él me dijo, oye, tío, muchísimas gracias por venir, para hacer el podcast, porque fui ahí a Alcalá y tal, ¿no? Y yo le dije, no, muchísimas gracias a ti por darme una plataforma de larga duración en la cual yo puedo expresarme y enseñar al mundo mucho más de lo que se ve a través de un vídeo de Instagram de 1 minuto o esto o lo otro, ¿no? Y ese pensamiento, que yo ni lo había tenido hasta que le dije eso a él, es lo que me llevó a querer hacer mi propio podcast, porque dije, joder, lo mismo, ¿no? Tomar control sobre tu vida. En lugar de darle las gracias a Pedro por llevarme a su plataforma y permitirme tener un enfoque de larga duración, está perfecto que haga eso, pero ¿y por qué no genero yo mi propia plataforma en la cual yo pueda
aportar en un concepto de larga duración, ¿no? Es decir, me sirvió de inspiración el decir, tío, yo no estoy aportando a través de redes sociales, realmente enseñando quién soy y lo que creo, porque son formatos de corta duración. Te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad de poder expresarme así a través de tu plataforma. Espera un segundo. Eso quiere decir que puedo crear yo mi propia plataforma y hacer esto, ¿por qué no? Pum. Aquí, si estás escuchando esto, visualiza proyectivamente cómo sería tu vida si tuvieras un podcast y, sobre todo, visualiza negativamente qué puede ser lo peor que te pase si creas un podcast. Poco más que añadir. Creo que no hemos entrado más, como nos gusta decir a Carlos y a mí en nuestro podcast, en todos los charcos, y que además que nos hemos metido a fondo. Que, por cierto, ese tema lo trataremos más. Es una cosa que Pedro y yo ya tenemos hablada, de volver a Emotion Me para hablar de algunos de estos temas que son más controvertidos. Eso es, de aquí sabéis que tenemos un invitado, bueno, un colaborador directo que se llama Marcos Gutiérrez, Marcos Juncker en redes sociales, que le encantan esos temas. Si quieres que junto con Edu empecemos a dar caña de una manera muy directa, muy abierta, muy liberal a temas de política y economía, está en tus manos también. Revienta el botón de like, deja un comentario, ponlo por redes sociales y te aseguro que te atenderemos. Gracias, Pedro. Gracias, tío. Gracias.